¿Qué tal, amigos y amigas de Radiográfica y del Laboratorio en este lunes frío? Buen día, Silvano Pascuso, ¿cómo estás? Buen día, querido Gervasio. ¿Cómo Bueno, estás? bien, estamos bien. Podríamos estar peor. Es un lunes movido, de una semana que va a ser muy movida. Hoy vamos a estar charlando acerca de algunas cuestiones más de coyuntura y reflexionando junto con Martín Vicente acerca de las derechas, pero Silvano, eh, todo parecería indicar que Argentina va a entrar en una etapa novedosa, por lo menos desde la vuelta de la democracia, con la contundencia del caso, que es una de las mayores dirigentes de la Argentina podría tener prisión domiciliaria en pocas horas, y algo que en democracia no se vio, salvo algunos casos en el menemismo, pero, y bueno, y el propio Menem, pero que quizás no se compara con lo que podría llegar a suceder con Cristina. Y son todas incógnitas, porque la Argentina, y Cristina en particular, ha sufrido un intento de magnicidio. Y cuando todos estábamos mirando casi en vivo lo que estaba sucediendo, todos nos comentábamos que a partir de ese día la situación se iba a poner muy, pero muy espesa. Y sin embargo, todo transcurrió sin muchas reacciones a eso. Hoy la pregunta pareciera ser la misma, o la sensación, y es que si Cristina va en cana, seguramente la situación se ponga mucho más tensa, y quizás no. De lo que sí creo no hay dudas es que Cristina ha decidido ocupar de manera total el centro de la política del campo nacional y popular. Primero, conduciendo el PJ nacional. Segundo, ofreciéndose como candidata en la tercera sección de la provincia de Buenos Aires, en donde, a pesar de parecer un cargo menor, en términos simbólicos tiene una potencia enorme que ella vaya a disputar en la provincia de Buenos Aires, preparando el escenario para el 2027, y que quizás la prisión domiciliaria le dé aún más volumen simbólico y político a Cristina. Sí, yo creo que estamos frente a un montón de incógnitas. Tengo 3 o 4 cosas nomás para decirle al respecto, digamos. Porque creo que desde una evaluación juiciosa es muy temprano para sacar conclusiones sobre lo que puede ocurrir. Primero, yo creo que esta es una situación demorada desde por lo menos el año 2017-2018, cuando Cristina decidió, entre 2017 y 2019, no ser candidata a presidenta, enfrentando a Macri en la disputa por un segundo periodo. Y las razones por las cuales Cristina decidió no hacerlo no las conocemos, pero podemos intuirlas, y es que intentó, a través de una serie de acuerdos políticos dentro del justicialismo, evitar esta situación a la que estamos llegando hoy. Y al demorar el enfrentamiento directo con Macri y colocar en su lugar primero a Alberto Fernández y después, de hecho, a Sergio Massa a cargo de la presidencia, se dio una situación en donde el conflicto principal, que es en torno a su figura, se demoró hasta el día de hoy. Y esa demora
implicó para el conjunto del movimiento nacional y para el peronismo en particular un costo enormemente alto, dado que la conducción difícilmente pueda delegarse mientras esa conducción pueda o se quiera ejercer. En consecuencia, sobre este punto no quiero ir más allá porque tampoco quiero herir susceptibilidades de nadie, pero me parece que fue una mala decisión no enfrentar a Macri en el 2019. Lo puedo decir porque lo dejé escrito en varias oportunidades y me parece que hoy estamos pagando caro esa, vamos a decir así, corrida de Cristina del centro del escenario. En segundo lugar, creo contigo, sí, que los últimos movimientos de Cristina tienden a colocarse en el centro del escenario político, aunque no sabemos si esto lo hace por necesidad, por convicción o por las dos cosas a la vez. Es difícil cuando uno en política actúa por necesidad, porque en general cuando actúa por necesidad es porque la agenda política y la dinámica política la está manejando otro. Uh-huh. Y entonces queda la duda, que quedará develada en las próximas semanas, si estos movimientos de Cristina, es decir, su acceso a la conducción del justicialismo y esta candidatura en La Matanza, son un expediente surgido de la necesidad o son, por el contrario, una meditada decisión política que puede tener resultados muy variados, pero que sin duda llegan, insisto, excesivamente demorados. Y en tercer lugar, me parece que, como decía el compañero que habló recién con Lucas antes de terminar el programa anterior, Argentina es un claro ejemplo de la crisis de representatividad del sistema democrático liberal que existe en todo Occidente, y por lo tanto, con estos niveles de crisis de representatividad y de legitimidad que tenemos, donde el 50% de la población no está concurriendo a votar en las diferentes provincias, es difícil saber cuál será la reacción de la población y cuál será la reacción del peronismo frente a la segura detención de Cristina. Es difícil saberlo, pero lo que sucedió ayer en Misiones, alguna pista nos da. Me refiero a lo siguiente. En primer lugar salió, o sea, el mayor volumen en términos de respuesta al escenario electoral de Misiones es la cantidad de gente que no fue a votar. 45% no fue a votar. Ese salió primero. Segundo, salió el oficialismo con alrededor del 30% de los votos, 20%, un poquito más, una de las listas de los libertarios. Pero después aparece con aproximadamente un 12-13% un policía que está preso, que hizo campaña preso, ayudado por el PRO, pero después se rompe el PRO en función del apoyo al policía, que está preso por un levantamiento por pedido de aumento de salarios de la policía hace poquitos meses, hace un año. Y cuando uno mira entonces el resultado electoral, tanto de lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires y en el resto de las provincias que votaron hace unos meses y ahora, hace unas semanas en realidad, es que tenemos un sector convencido que va a votar. Ese sector convencido tiene su techo. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, 20 y pico por ciento, casi 30 de Santoro. En Misiones, un 30% del Frente Renovador, etcétera, etcétera. Después, pareciera ser que hay otros sectores que van a votar
discursos antipolítica, en algunos casos discursos muy pero muy violentos. Me refiero, por ejemplo, a que en la Ciudad de Buenos Aires se vote a Adorni, que es parte de un gobierno que cierra el Hospital Garrahan, ¿no? O intenta vaciarlo. Y estamos hablando de pibes con enfermedades gravísimas. O sectores que votan al macrismo, que es el que hace publicidad diciendo estamos limpiando las calles, y ponen una foto de cómo manguerean a gente en situación de calle. Entonces la foto de cuando vivían abajo de un techito y ahora que no están. Y nadie se pregunta dónde fueron a parar, ¿no? Y me parece, Silvano, quizás lo que tenemos ahora para hablar con Martín Vicente es si esa falta de participación electoral no es un reflejo menos convencido, pero que forma parte también del ideario de valores de derecha, ¿no? Entonces, nadie sabe, por supuesto, como vos decís, son todas incógnitas, pero quizás la cosa se ponga más peluda, ¿no? Porque esos que no están yendo a votar pueden no creer en nada, pero de todas formas no tienen ni el reflejo de ir a votar para frenar una situación que algunos creemos es muy grave en términos económicos, culturales, etcétera, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que esa masa que no vota tiene un altísimo componente de rechazo a la situación política actual, pero no desde un rechazo activo, sino desde un rechazo pasivo y, si vos querés, desde una especie de indiferencia total, ¿no? Frente a un sistema que no da respuestas. Sí. Y esto es lo que lo vuelve, por un lado vuelve una incógnita, ¿no? La procedencia y el origen de esos votos, la motivación de esa masa popular, que es numerosa, que es importante, y que no se está presentando a votar. Y la verdad es que se ha trabajado poco. Ahora vamos a hablar con una persona que ha trabajado mucho esto, pero se ha trabajado muy poco hasta que nos sorprendimos con Milei en la presidencia, y entonces todo el mundo se puso a reflexionar sobre el particular, sobre este largo proceso, larguísimo proceso de maduración de esta crisis institucional y política que está viviendo el conjunto de Occidente y la Argentina, ¿no? Uh-huh. Y me parece que ahí hay un conjunto de población, una masa muy importante, sobre todo entre los sectores medios bajos y entre los sectores más empobrecidos, que no encuentran en las instituciones de la democracia liberal una respuesta a sus necesidades y a sus expectativas. Y no sabemos cuál será la deriva de ese sector en el momento que vuelva a activarse. Ni tan siquiera sabemos si en el corto plazo se activará políticamente o no. Puede permanecer así, en la pasividad, ¿no? Hay países como Estados Unidos donde el voto no es obligatorio, que vota una ínfima cantidad de personas, ¿no? Y hay estados de Estados Unidos donde el porcentaje y la participación electoral es del 30%, 40%. El resto de la población no vota, vive en una indiferencia política absoluta. ¿Puede ser ese el futuro de la Argentina? Puede serlo. Puede que ese sector se active políticamente detrás de una tercera alternativa que todavía no ha surgido. Puede ocurrir. Puede que ese sector se active a través de múltiples mecanismos de violencia anárquica. También, sí. Veremos qué respuesta tiene Latinoamérica también para eso, que siempre ha sido bastante particular, ¿no? Estamos ya, Silvano, en comunicación con Martín Vicente. Ahí ya nos está viendo Martín. Martín es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Ciencia Política, licenciado en Periodismo, y así podríamos seguir. Martín, buen día. ¿Cómo estás? Acá te saludamos Gervasio Muñoz, Silvano Pascuso. Buen lunes. Hola Gervasio, hola Silvano, buenos días para ustedes, para el equipo y para la audiencia. ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, estábamos charlando un poco sobre el escenario tan complejo
no solo electoral, sino también lo que podría llegar a suceder con la detención de Cristina. En nuestro programa, que se llama El Laboratorio, la idea es reflexionar acerca de eh, cómo llegamos, qué está pasando para que en términos culturales, políticos, pueda estar gobernando eh, la ultraderecha en Argentina y en otros países. Y vos has estudiado mucho esto. Entonces, la primera pregunta que te quería hacer, si te parece, es si se podría identificar algún momento de los últimos años en donde empieza a tener más potencia el discurso, no sé si decirlo de ultraderecha, pero este discurso de la crueldad sin tapujos en la Argentina. ¿Se puede identificar algún momento en el que vos digas, bueno, aquí, a partir de aquí, este discurso empieza a tener alguna canalización en términos políticos y culturales en la Sí, Argentina? efectivamente. Sí, y te lo cuento con una incidencia del trabajo de campo que hicimos con una serie de colegas. Nosotros vimos esto comenzar en los últimos 10 años en una serie de escalonamientos. En primer lugar, cuando a partir del triunfo de la coalición liderada por Mauricio Macri en 2015, encontramos a muchos votantes que le pedían a Macri ser verdaderamente de derecha. Es decir, dejar esa idea de un reformismo de centro-derecha, dejar la idea del gradualismo, dejar la idea institucional republicana, más allá de que después en la práctica Macri haya hecho otras cosas, había una idea de, bueno, este discurso tiene que cambiar. Hay un momento muy simbólico que es en la primera vuelta electoral donde Macri queda solo 2 puntos atrás de Daniel Scioli, pero en los primeros resultados que se dieron esa noche estaba Macri encabezando. En medio de ese festejo, Mauricio Macri retoma ese discurso de voy a mantener lo bueno del kirchnerismo, voy a corregir lo malo, que era un discurso también de cierta tonalidad centrista, Ujú. dialoguista, y una parte de sus votantes que están festejando lo comienza a silbar cuando dice voy a mantener aerolíneas estatales. Ese me parece que es un punto central porque mostraba cómo había un reclamo al PRO de que fuera más drástico, de que se sacudiera esa idea de ser el partido nuevo, el partido de la alegría, que la división estaba entre la vieja política y la nueva política, y le decían enfáticamente tenés que ser un partido de derecha. Eso se fue impactado por el fenómeno del ascenso de Donald Trump en los Estados Unidos al año siguiente, que es cuando en términos generales volvimos a hablar de la idea de nuevas derechas. Luego, si quieren, voy a decir algo de esto, pero la terminología en la Argentina ya tiene un siglo. La usaban los socialistas, los radicales, los demócratas progresistas cuando vieron que una parte de las élites giraba a un nacionalismo excluyente. Ujú. Volviendo a esta cuestión, el propio triunfo de Trump a Macri lo impacta. Si ustedes recuerdan, durante la campaña electoral de Estados Unidos, Macri había declarado, yo lo conozco a Trump hace muchos años, desde los 80, y está loco. Luego tuvo que girar sobre esa declaración, efectivamente, y pasar de cierta centralidad que había en el discurso de PRO de ser una suerte de obamismo criollo y centralizar a referentes como Iván Petrella, Marcos Peña, a tener que mostrarse más enfáticamente derechista. Pero efectivamente, para una parte de sus votantes, el PRO no lo logró, sea porque no fue lo suficientemente duro en términos políticos, sea porque no fue lo suficientemente neoliberal en términos económicos, sea porque no fue lo suficientemente conservador en términos moral-culturales, pero lo cierto es que para el momento de las elecciones de 2019 fuimos con varios colegas a hacer trabajo de campo y lo que nos encontrábamos todo el tiempo era a votantes que generalmente eran varones jóvenes de clase media y media baja, que decían, nosotros queremos que el PRO sea verdaderamente de derecha, no queremos que sea kirchnerismo de buenos modales, no queremos que sea un progresismo amarillo, y uno nos llegó a decir de modo muy poético, no queremos que sean socialdemócratas que no osan decir su nombre, y efectivamente todas esas personas nos marcaban, yo milito con Espert, pero voto al PRO contra el kirchnerismo que me parece izquierdismo. Yo milito con Gómez Centurión, pero voto al PRO como un second best, porque me parece que con esto vamos a Venezuela. Y unos y otros nos decían, nosotros queremos que Javier Milei se meta en política. Javier Milei ya era un economista que había ascendido a los medios de comunicación, que había protagonizado la obra El consultorio del doctor Milei, que había pasado de editar libros de economía matemática a libros centrados en su propia figura, en editoriales grandes, cuando en realidad él había salido de editoriales bastante marginales y muy ideológicas como Unión Editorial. Y lo que nos llamaba la atención no era solamente
para decirlo en términos que le gustarían a Milei, que había una demanda que estaba previa a la oferta electoral, sino que ahí se daban dos fenómenos. Uno, que el propio PRO vio esto y salió a cortejar a todas las personas que había ido expulsando a lo largo de los años para no quedar como un partido de derecha. Si ustedes recuerdan, de Federico Young a Abel Pose, llegando a los sectores religiosos, el PRO fue expulsando a muchas personas e incluso expulsó al propio Gómez Centurión, luego lo volvió a tomar dentro del gobierno, haciéndole una causa que parecía bastante armada. En ese sentido, el PRO entendía que había algo que se le estaba corriendo a la derecha, que surgía sobre su lateral derecho. Eso Mauricio Macri lo vio en este sentido de buscar reincorporar a estos distintos actores, porque entendía que ahí había una serie de puntos que podían hacer la diferencia entre entrar a un balotaje o no entrar. Pero al mismo tiempo creo que Macri vio esa porosidad durante la campaña, no llegó a hacer el hiato de saturar esa diferencia, de derechizar lo suficiente al PRO, pero lo hizo en muchos términos simbólicos, discursivos. Recordarán declaraciones posteriores con Vargas Llosa de haría lo mismo pero más rápido, las escenas donde le besaba el pie a una señora y hacía un discurso apelando a Dios, cosa que a Macri jamás le importó en su vida política. Todo eso mostraba cierto acercamiento a diferentes narrativas de la derecha. Yo entiendo que Macri no terminaba de entender dónde se estaba moviendo este fenómeno, pero algo intuía, y creo que efectivamente él cierra esta idea cuando nombra posteriormente a Patricia Bullrich presidenta del Partido PRO, comenzando a generar una interna con quien era el candidato del centro, de la moderación, incluso del desarrollismo, que era Horacio Rodríguez Larreta. Y a esto yo le voy a agregar otro punto, que es que durante el momento de la pandemia también comenzamos a ver cómo ciertas narrativas se exasperaban. Y acá quiero subrayar algo. Nosotros también hicimos trabajo de campo con varios colegas, algunos los hicieron en el AMBA, Sergio Morresi lo hizo en el Litoral, yo lo hice en Mar del Plata, Tandil o La Barría, Ezequiel Zafar, Genialería Golden Tour lo hicieron en Buenos Aires, y lo que íbamos encontrando es que la extremización de esa narrativa, que a muchos medios de comunicación le interesó cómo salen los jóvenes de derecha a la calle, era muy limitada, porque efectivamente los jóvenes de derecha salen a la calle desde el siglo XX, salieron en el fascismo, salieron en los movimientos pro dictaduras en América Latina, salieron en el caceroleo a repetir consignas neoliberales después del estallido de 2001, y salieron por motivos que exceden a las derechas, como la seguridad en el caso Bloomberg, e incluso lo que podríamos llamar la narrativa verde con el caso de las pasteras. Y por supuesto habían salido masivamente en las protestas contra los gobiernos kirchneristas, en la 125, en el 8N y sus distintas derivas. Y efectivamente lo que empezamos a ver en ese momento era que muchas de esas personas podían converger con algunas de las narrativas de la nueva derecha internacional, pero al mismo tiempo veíamos mucho discurso de izquierda que estaba en contra de las medidas sociosanitarias. Entonces había un discurso que podía ser anarquista por izquierda o por derecha, contra la centralidad del Estado. Podría haber un discurso que era, si ustedes quieren, vacilante frente a los consensos científicos, por ejemplo, el discurso antivacunas, pero además había un discurso donde las personas no necesariamente estaban en contra de protegerse, sino de que fuera el Estado el que dijera cómo, cuándo y hasta dónde. Nos pasaba mucho de encontrar personas que nos decían, yo sé que me puedo contagiar y me puedo morir, pero quiero venir acá a manifestar. Y eso que se centralizó en una exasperación de un discurso por derecha, si ustedes quieren, con ideas de individualismo, con ideas de romper cierto lazo social, con idea de identificarse con los líderes más bullangueros del espacio público como Bullrich, Milei o Espert, también tenía una contracara donde veíamos a muchos hippies que hablaban de la era de Acuario, a mucha gente que decía yo soy anarquista pero del anarquismo del siglo XIX, y a mucha gente que decía yo militaría en un partido trotskista para enfrentar al Estado tal cual lo utiliza el peronismo. Entonces, en ese sentido me parece que había ahí un magma donde efectivamente las ideas de Milei podían crecer. Primero porque desarticulaba, aparte de los consensos, si ustedes quieren, centristas, que podemos tener los progres, pero que puede tener la centroderecha a lo Larreta, y eso lo desarticulaba, porque lo que desarticulaba era el lugar que tenía que tener la relación entre sociedad y Estado, y lo desarticuló por derecha. Y acá cuento la segunda incidencia y con esto cierro esta respuesta. En esa época nos pidieron a Sergio Morresi, que es un colega, y a mí, un artículo sobre la transformación de las derechas argentinas entre la crisis de 2001 y la actualidad, y nosotros lo que hacíamos era dedicarle toda una última parte del artículo al ascenso de Milei, y hacíamos una pregunta de si este ascenso de Milei, que comenzaba a cambiarle el rostro a las derechas argentinas, le dejaría rasgos de mediana permanencia. Al año, cuando nos hicieron la devolución del artículo, tuvimos que reescribir toda una parte porque Milei ya había sido candidato porteño,
y se avecinaba a ser una muy buena elección. Yo ahí le gané bastantes asados a los colegas diciendo que Milei iba a rondar los 15 puntos, como efectivamente sucedió. Y cuando nos mandaron la versión definitiva, el libro todavía no salió porque van a salir juntos varios en esa colección, Milei ya era presidente. Dijimos, bueno, no podemos reescribir el artículo, vamos a agregar, efectivamente el crecimiento colocó a Milei en la presidencia. Me parece que eso hay que mirarlo de una perspectiva histórica, sacando todo tipo de valoración personal que podamos tener y entender que del siglo XX en adelante uno puede ver 4 grandes momentos donde los líderes políticos activan un tipo de dinámica que parecía inesperada para el resto de la sociedad. Roque Sáenz Peña con el reformismo de principios de siglo, que de hecho reforma contra su clase, el 17 de octubre, Alfonsín juzgando a los militares y Milei llegando a la presidencia con un partido que forma de la nada. Me parece que si no entendemos la entidad y densidad que tiene este proceso, nos quedamos afuera de un análisis fino. Querido amigo. Silvano, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Yo que te conozco hace mucho, una infidencia, lo conozco a Martín desde que Martín es un pibe. Y yo sigue también siéndolo, y yo también era muy joven. Yo soy un pibe de 45, pero claro, bueno. Pero éramos muy jóvenes cuando nos conocimos. Mirá, sabiendo lo que has estudiado esto todos los años, el trabajo que has hecho, el esfuerzo que has hecho para conocer en profundidad estos temas, fue que decidimos llamarte. Y yo quería preguntarte, ¿cuánto del electorado tradicionalmente peronista está hoy encolumnado detrás de la figura de Javier Milei, sobre todo en el interior del país y en los barrios populares del conurbano? Si esto ustedes tienen alguna idea, si lo tienen medido, si lo han estudiado. Sí, esto nosotros lo estuvimos viendo en los relevamientos y acá cuento otra infidencia más porque siempre es interesante poder contar un poco la cocina de la investigación, que es como uno llega a los temas. En el momento en que Milei ganó la presidencia, se editó por Siglo XXI un libro que coordinó mi amigo Pablo Semán, que ya Está entre nosotros, que bueno, tuvo bastante éxito. Nosotros ese libro, que es un libro colectivo de 6 autores, lo terminamos de escribir, lo cerramos el viernes anterior a la PASO, donde Milei da la sorpresa del 30%. A mí no me resultó sorprendente, yo había vaticinado con el equipo que sacaba 25 puntos, entonces estuve bastante cerca de ese número, pero nosotros llegamos al libro porque efectivamente los que veníamos estudiando el mundo de las derechas estábamos viendo este crecimiento, y a quienes estaban estudiando el mundo popular, pienso en el propio Pablo Semán y en Nicolás Belsinger, que es el colega que escribe con él el artículo dentro de ese libro, al mismo tiempo que Ezequiel Safartain, que estudia el mundo de los bestsellers, y Melina Vázquez, que estudia el mundo de la militancia juvenil, todos ellos veían que comenzaban a aparecer procesos por derecha que transformaban esos universos. El hito de los libros de bestseller de autores como Laje y Márquez, que pasan también de una pequeña editorial a ser comprados por una grande y a estar en la vidriera de las grandes cadenas cuando antes no querían mostrar el libro de esas propias cadenas porque les parecía muy incorrecto todo lo que decía ese trabajo. El modo en el cual una militancia juvenil pasa a no tener un referente político a finalmente ir encontrándolo en Milei. Este es un proceso complejo donde Milei además participa fuertemente de eventos, marchas, acciones. Cualquiera que haya ido a cubrir un acto de Milei sabe lo impresionante que era y lo juvenilizado que era ese acto. Y finalmente lo que ustedes consultan, el mundo popular que vieron Pablo y Nicolás. Ahí lo que ellos comenzaron a ver es que por un lado se activaba un tipo de identificación en quienes tenían trabajos freelance, pero no por opción, trabajos freelance porque no tenían otro modo de acceder al mercado laboral. Ellos tocaban algunos casos como el Rappi, o todos los trabajos vinculados con el reparto de comidas. Uno podría decir más ampliamente el mundo de la gastronomía es en general muy juvenilizado, muy precarizado y muy hazlo tú mismo, dirían los punks, pero al revés, hazlo tú mismo porque no hay otra. El mundo de las personas que en barrios populares estudiaban carreras o tecnicaturas o pequeños cursillos vinculados con el software, la computación y toda la virtualización de la economía. Y las personas que, por ejemplo, utilizaban las plataformas virtuales o digitales para vender productos, ofrecer servicios desde peluquería a venta de productos usados, y que todas esas personas lentamente comenzaban a ver en Milei un referente que les hablaba a ellos, porque Milei les hablaba criticando un Estado que ellos entendían hoy no me está dando beneficios. Yo, por ejemplo, vivo en un barrio popular, nos decían algunos, y a la noche es muy complejo ir a tomar el colectivo, si llueve se inunda porque no tengo cloacas,
trato de ahorrar un pesito a fin de mes para mandar a mi hijo al colegio, aunque sea al parroquial, pero privado, porque sé que los profesores hacen menos paros. Y entonces, en esa dinámica social, cierto valor de Estado presente y cierto valor de una discursividad progresista que puede articular a distintas ideologías, a distintas identidades dentro del marco de la democracia retornada, el alfonsinismo, el kirchnerismo, el progresismo que vota al Partido Socialista, cierto voto a Elisa Carrió, todas esas identidades, todas esas discursividades le parecían no solo inadecuadas a estas personas, sino que le hablaban de una realidad que ellos no conocían o habían dejado de vivir. Entonces, en ese sentido, había un acercamiento a Javier Milei. Ahí no tiene nada de sorprendente que por una cuestión de cómo se articula el voto socioterritorial, en el mileísmo se haya recogido mucho voto juvenil en barrios que son de clase baja, de clase media baja, y por hablar en términos más amplios, dentro de la cultura popular. Esos sectores habían votado al kirchnerismo en 2011, pero muchos de esos ya habían votado a Mauricio Macri en 2015, muchas veces criticando la inflación, criticando la inseguridad, criticando temas como la corrupción en los municipios, que es un tema que no se suele subrayar y que está muy presente, porque efectivamente en los sectores populares la gente no quiere un plan, la gente quiere trabajo, y el trabajo no siempre se identifica con el trabajo en blanco, regularizado de nuestra generación, sino con la oportunidad de que muchas veces los dejen hacer trabajos freelance y el Estado no aparezca ahí como un escollo a esa forma de tener trabajo. A eso habría que sumarle otra cuestión, que es, si en el primer momento el voto y la activación a Milei se daba por jóvenes varones de sectores medios y medios bajos, lo que empezábamos a ver era que Milei crecía en diagonal, crecía a sectores en amplitud etaria, comenzaban a votarlo personas más grandes. Milei no logró romper ese techo. A mayor es la persona, menor es la intención de voto a Milei, pero comenzaba a aparecer también una militancia de mujeres. Eso era nuevo, y mujeres que además al interior de ese espacio discutían con los chicos, por ejemplo, que ellos eran pañuelo celeste, y ellas leían a autoras feministas liberales y decían, no, como liberal, mi cuerpo, mi decisión, e iban a polemizar al interior de ese segmento, y lo hacían desde los sectores populares. No hay que quedarse con la idea de que esos movimientos feministas están solamente insertos en las clases medias universitarias. Hay todo un universo dentro del sector popular, y además habría que agregar otra cosa. Decía alguna vez un intelectual, todas las naciones tienen sus judíos, incluso la israelí que tiene a los palestinos, es decir, el culpable de algo, y los progresistas muchas veces tenemos en ese lugar a los evangélicos. Ustedes habrán visto la serie El Reino, que hacía toda una mirada, muy de trazo grueso sobre el mundo evangélico, y se solía decir, bueno, Milei va a crecer por la pregnancia de los evangélicos, como pasó en Brasil. Lo que no se veía ahí es que en Brasil el voto Biblia, que era uno de los componentes del voto Bolsonaro, los otros eran el voto buey, es decir, del sector del empresariado agropecuario, pero también de los trabajadores del mundo del agro, y el sector B de bala, es decir, los sectores militares, los sectores policiales y los sectores que pedían mano dura. Que en la Argentina hay algo que es una continuidad con lo de Brasil, que es que los evangélicos, como los católicos o como los judíos, votan parecido a su clase, no votan por una cuestión ideológica. Por supuesto, lo que vimos ahí era que había mucha ruptura. Cuento acá un ejemplo. En Santa Fe, y esto lo estudió Sergio Morresi cuando hacíamos este trabajo, uno de los candidatos a diputado de La Libertad Avanza venía de ser párroco de una iglesia evangélica. Y rompió con toda su grey, porque efectivamente las personas que concurrían a su iglesia, aclaro para quienes no conocen el mundo evangélico, en el mundo evangélico uno puede fundar un templo en cualquier lugar, no tiene que tener verticalidad romana como pasa en el catolicismo. Las personas le decían, no podemos estar con un tipo que propone vender órganos, o que propone vender niños, o que tiene una vida sexoafectiva llamativa, por decirlo menos. Y él decía, yo voy a estar con el que me garantice más fuerza para estar en contra del aborto. Y ese referente religioso antes había militado con Perotti y luego había militado con Amalia Granata. Es decir, las líneas de sentido de la militancia popular son muy distintas a cómo se asimila y se hace la política en las clases medias universitarias, en las clases medias interesadas en el periodismo político, o por supuesto en los sectores altos, porque acá hay que romper otra idea, la idea de que necesariamente los partidos de derecha se referencian a las clases dominantes. Si fuera por eso, no ganarían nunca elecciones. Efectivamente, hay un voto popular consolidado. Ahora, yo acá hago una advertencia. Esto también lo veíamos viendo nosotros desde el año pasado, donde se le empieza a romper el voto a Milei, es en los sectores de clase media baja, que ahora comienzan a no llegar a fin de mes,
que ve que efectivamente Milei en determinados sectores no bajó ciertos impuestos o no liberalizó la economía de un modo que a ellos les pueda servir, y donde sí hay un núcleo de resistencia con aguante, para hacer una paráfrasis, es en los sectores que se habían incorporado con el voto a Patricia Bullrich, porque hay una ubicación más bien de clase media alta. Valga subrayar otra cuestión. Como vimos en las elecciones provinciales que se vienen repitiendo, no es sorprendente la baja adhesión electoral. Yo creo que ahí hay un problema democrático institucional importante que vamos a estar atravesando, que tiene que ver con la desafección democrática, porque efectivamente lo que estamos encontrando cuando hablamos con estas personas es: yo dejé de votar al kirchnerismo porque me fue mal, voté a Macri pero me fue mal, le di otra oportunidad al kirchnerismo y me fue mal, le di una oportunidad a Milei, aún sabiendo los riesgos que eso tenía, y me está yendo mal. Entonces ahí hay un problema de posible desafección democrática durante un tiempo. No me sorprendería que esto siga ocurriendo durante estas elecciones legislativas. Veremos si en el salto a la nacional eso se regulariza con números más tradicionales, en torno al 70%, que es como se vota en la Argentina, pero que abre una luz de alerta que yo diría tiene dos caras. Una, si bien a Milei le encantaría ser un líder refrendado con más del 50% de los votos siempre, un plano o un panorama de minorías intensas a La Libertad Avanza le conviene, porque le permite competir cara a cara contra lo que pueden llamar kirchnerismo, aunque no sea kirchnerismo, y sumar todos los votos de la centro-derecha hacia la derecha. En eso tampoco hay sorpresa, en los procesos históricos en general la aparición de derechas radicales radicaliza al resto de las derechas. El nazismo. Hay que mirar otra cuestión, es como muchos sectores que habían estado en el PRO comienzan a alejarse de la deriva del PRO hacia La Libertad Avanza. Pienso en Rodríguez Larreta, pienso en Pablo Beluto, pienso en los diputados que no convalidaron la ausencia en el recinto la semana pasada. Entonces, ese es un universo que hay que mirar. La otra alerta roja me parece en torno de si la desafección democrática va a ser una estrategia para las legislativas que eligen las personas o va a impactar en la presidencial, donde estaríamos hablando de un problema bastante más grande. Y a esto creo que hay que mirarle otra cara, que es la comparación con el 2001. Yo creo que es extemporánea. En el 2001 lo que encontrábamos muchas veces era que las personas iban y votaban a Clemente para decir no tiene manos, no va a robar, votaban un Salamín para decir nosotros somos los salames, pero también tenemos hambre, o votaban incluso Osama Bin Laden, diciendo bueno, hay que derrumbar todo, como pasó en los atentados del 9/11 en Estados Unidos. Y esa es una posición activa. Lo que hoy estamos viendo es una posición no activa o activa por la negativa, que me parece mucho más preocupante. Yo, haciendo entrevistas en 2023, encontraba muchas personas que me decían: yo estoy harto de la inflación, quiero que se vaya Massa, que era visto como el presidente del ejercicio, y me da miedo Milei. Pero no votaban ni a uno ni al otro, ni por una ni por otra opción iban a votar. Y eso yo lo encontré mucho en sectores populares, en sectores medios bajos y en sectores bajos. Es decir, cuidado, porque si la desafección comienza a narrarse desde los sectores populares hacia las clases medias, vamos a tener también un problema de medir cuáles son las simpatías de la sociedad, en una sociedad donde en los últimos 20 años, con sus vaivenes, la llamada pobreza estructural se fue asentando. Entonces me parece que ahí, nuevamente, hay que mirar la relación sociedad y política muy finamente. Martín, es sorprendente, por supuesto, la velocidad en la que, en términos políticos y culturales, avanza esta nueva derecha, ¿no? Tiene este crecimiento de primero panelista de televisión, diputado, presidente, con una velocidad pocas veces vista. Quizás tenga que ver con los tiempos de hiperdigitalización, ¿no? y los medios y las pantallas y la pandemia. Lo que te quería consultar es, más allá de este fenómeno tan interesante, ¿es posible que lo que está enfrente, me refiero a la dirigencia del Movimiento Nacional y Popular, para llamarlo de alguna forma vieja, pueda volver a representar a sectores que tienen nuevas demandas, a sectores que no tienen la memoria de lo que puede ser el kirchnerismo, el peronismo, etcétera, o esta dirigencia que habla de producción y trabajo, etcétera, ya no puede representar
a todos estos sectores que venís nombrando, ¿no? Y estas demandas, sobre todo, que venís relatando. Mirá, por lo pronto me parece que el lugar donde van a encontrar cómo golpear a Milei, y acá viene ocurriendo así, es por la negativa. Pero todavía no hay una construcción de un modelo alternativo, y yo te diría por 3 motivos. El primero, porque Milei no es, pese a su discurso antikirchnerista, primero, no es un antiperonista tradicional. Yo diría, de hecho, no es un antiperonista, hay un movimiento de peronistas con Milei. Milei juega mucho con decir el mejor momento del país fue cuando los peronistas que nos dimos cuenta que no hay que ser desarrollistas y los liberales convergimos en el menemismo. Eso por un lado, pero además porque Milei saltó frente a 2 alianzas políticas que en el gobierno habían fracasado. Primero la orientada por el PRO, después la del gobierno del Frente de Todos en 2019, y eso le permitió saltar por encima del laberinto utilizando un término que muchas veces se decía, bueno, es un término nacido en la izquierda de Podemos, que era el de casta, pero en realidad eso viene de la nueva derecha norteamericana de los años 50, lo utilizaba mucho Murray Rothbard, que es el ídolo intelectual de Milei. Como Milei saltó contra todo ese sistema, y uno podría decir, acá sí se puede ver un paralelismo con 2001, donde la sociedad hizo el 2001 desde el voto. En ese sentido, Milei todavía permite a gran parte de los votantes ser una esperanza. Nosotros en las encuestas que estamos haciendo y en los relevamientos lo que vemos mucho es que las personas nos dicen, mirá, yo hoy llego con mayor dificultad a fin de mes que en la época de Alberto, pero sé más o menos cuánto van a valer las cosas. Entonces, ese es un valor muy fuerte que Milei se puede colgar como una cucarda, y siempre la tolerancia social frente a ese tipo de logros, entre todas las comillas que le querramos poner, tiene un margen. Efectivamente, lo que nosotros vemos no es lo mismo esa tolerancia cuando Milei llegó al gobierno que la actual, pero también estamos viendo algo, y acá esto lo ve muy bien Pablo Semán, lo están trabajando en estos días, que Pablo me dice, yo que hago trabajo de campo hace 30 años, nunca vi tanta tristeza entre las personas que están encerradas en la casa, que dicen, no tengo plata para salir a tomar el colectivo, pero por ahora me aguanto porque hay cierta estabilidad. A eso habría que adosarle una tercera pata, que es cuando Milei tiene malas noticias sobre su gobierno o su persona, pensemos el caso Libra, reacciona muchas veces tendiendo puentes y dejando de lado su estilo extremista. Piensen ustedes, el día anterior a ir al FMI, dio una conferencia de prensa donde convocó a los peronistas radicales o miembros del PRO de buena voluntad, así lo dijo, a sumarse en un horizonte común. Cuando recibió el préstamo del FMI, nuevamente volvió a decirles mandriles, les rompió el orto, son la vieja política, váyanse de acá, socialistas fracasados. Entonces, ahí ese tipo de tensiones que va generando Milei al interior de la sociedad, no hay que tomarlas en joda. A mí me parece que en gran parte la política muchas veces en el lenguaje de las redes, que eso no sería preocupante, pero más densamente en el análisis político, tiende a tomar todo esto con ironía. Y no, me parece que la radicalización del vocabulario público que está haciendo Milei, la perspectiva agonal con la que se dirige a sus adversarios que pasan a ser enemigos y la internacionalización de esa estética son peligrosísimas. Y son peligrosísimas no solamente en los términos en los cuales a Milei le gustaría ser amenazantes, son amenazantes para él también, porque cuando la sociedad comienza a hartarse, vive procesos de desafección que primero se comen, al revés de lo que creen algunos, a los radicales antes que a los tibios. Y en ese sentido me parece que Milei está caminando sobre una cornisa del humor social que es fuerte. ¿Esto quiere decir que Milei va a perder las elecciones? No, para nada. Milei tiene altísimas chances de hacer muy buenas elecciones en las venideras este año. El panorama para las presidenciales es muy otro. Pero sí hay que marcar que sobre ese borde la desafección que venimos marcando en los minutos anteriores de la charla se puede transformar en violencia simbólica, física, política. Cualquiera que esté yendo a la calle en estos días va a encontrar que los niveles de tolerancia son bajos, va a encontrar que la crispación social es fuerte, y eso es atizado además por una parte de la dirigencia que se fue plegando al discurso narrativo de Milei. Yo ahora estoy en la Universidad de Mar del Plata, pienso en el intendente de Mar del Plata, en Guillermo Montenegro, que pasó de ser un seguidor de Zaffaroni en los años 90 a publicar videos donde vemos cómo a personas en la situación de calle las maltratan las fuerzas policiales. Eso no es gratuito en términos de la recepción social, porque exaspera, porque aparte Montenegro, por el votante de Milei, no es entendido como uno de los suyos, sino como uno que está, entre comillas, careteando, y eso va a ser muy costoso reconstruirlo en términos de la convivencia política. Entonces yo diría,
Ojo cuando creemos que el discurso republicano en el doble sentido de cuidar la esfera pública y de cuidar las instituciones y las formas es algo de ñoños republicanos, como dice Milei, porque eso afecta a toda la convivencia entre sociedad y Estado. Y a Milei, aunque no le guste el Estado, hoy está al frente del Estado, él lo sabe, él lo utiliza muy fuertemente, además, pero creo que está fuera de su radar en parte qué es lo que puede ocurrir con la desafección y si esta se torna violenta. Bueno, Martín, para arrancar un lunes. Lamento no tener una nota positiva para el final de esta intervención, pero efectivamente en lo que estamos relevando estamos viendo que esto va creciendo. Y déjame decirte una cosa más. Dale. Hace unos años muchas personas que conocen que me dedico al estudio de las derechas me preguntaban y veían con extrañeza lo que era el ascenso de Trump, luego lo que fue el fenómeno Bolsonaro, que los impactaba aún más porque estaba acá al lado, y luego el ascenso de Milei les pareció normal, lo normalizaron. Pero me parece que al mismo tiempo la metabolización de eso que se normalizó tiene varias capas de sentido, y esta de la desafección que se puede poner violenta me parece que es el primer alerta que tenemos que tener. Totalmente, totalmente. Es algo que se viene respirando en la calle hace un tiempo largo. A mí me sorprende, tenemos poco tiempo, pero bueno, la verdad es que creo que por lo menos Silvano y yo nos quedaríamos un rato más, pero no te queremos molestar. Hay algo que se viene respirando hace tiempo. A mí lo que me sorprende, más allá de entender algunas cosas puntuales que se nombran en el libro y que las nombraste vos, por ejemplo, una corrupción mucho más cercana y por lo tanto más constitutiva de sentido, esto que es la corrupción de los municipios, ¿no? Eso se viene viendo hace tiempo, eso se viene viendo que va construyendo un sentido antipolítica, eso se viene viendo. A mí lo que me sorprende mucho, Martín, desde la ignorancia, es cómo eh, esa bronca se convierte en algunas cosas que vos nombraste antes, que es creer que eso es de izquierda, que es de socialdemócratas, que es de Venezuela. Me pregunto cuánto hay de discurso mediático y cuánto hay de una tradición de derecha que vuelve a buscar, no sé, esto de Milei diciendo muerte al socialismo, como si existiese hoy el socialismo, ¿no? Eso me sorprende mucho, de cómo en los jóvenes, sobre todo, se construye un sentido que es medio loco, ¿no? A mí me parece loco también que a un joven le hables de justicia social, me parece tan loco como hablarle de unitarios y federales, ¿no? Pero hablarle de comunismo, de socialismo, de socialdemócrata también me parece sorprendente. No sé cómo se ha logrado que construyan ese sentido. Bueno, ahí me parece que en un punto está parte de lo que hizo que Milei fuera un personaje atractivo para los medios de comunicación y en términos más amplios para las industrias culturales, porque digo, también fue atractivo para las grandes editoriales que comenzaron a publicar Sí, sus libros cuando antes lo hacían editoriales marginales, tuvo éxito en su obra teatral, es un gran referente de redes sociales y creó todo una ecología de redes sociales en su alrededor. Y ahí me parece que en parte lo atractivo de Milei fue que le puso nombres sencillos a claro. algunas cosas, pero que además trajo debates que no estaban en el candelero público. Cuento acá otra infidencia más de la nota. La primera vez que yo vi a Milei fue en 2015 en Intratables, Ujú. y Milei estaba gritando la diferencia entre cosmos y catalaxia de Friedrich Hayek, que es una compleja teoría del neoliberalismo de la escuela austríaca, y yo le escribí a Sergio Morresi un WhatsApp diciendo poné la televisión que hay un freak gritando la diferencia entre cosmos y catalaxia. Cuando a partir de ese momento Milei comenzó permanentemente a estar en los medios de comunicación, lo que hicimos fue comenzar a hablar con los productores para ver dónde estaba el link de Milei. Y lo que nos decían es que centralmente Milei medía mejor cuando criticaba al gobierno del PRO, lo corría por derecha. Y Milei lo que decía, si ustedes se acuerdan, es el problema del PRO es que está rodeado de falsos derechistas. Rodríguez Larreta es un desarrollista, Prat Gay es un socialdemócrata, Marcos Ujú, Peña ujú. es un progresista. Esas críticas permitían efectivamente correr el margen de lo decible a la derecha. Uno podría decir, la tarea histórica de Milei parece haber sido correr la ventana de Overton o agrandarla, el margen de lo que se puede decir en la democracia. Ujú. Eso encastró con un momento donde históricamente
los jóvenes suelen buscar tendencias de rebeldía social. Bueno, encontraron una en Milei frente a lo que ellos veían como un discurso progresista establecido. Y acá déjame hacer una marca. En todos los momentos de gran transformación de las industrias culturales, entendido por eso algo sociotécnico que mejora la tecnología y que tiene más entidad dentro del proceso social, vimos transformaciones y saltos en la construcción de las derechas. Los años 20, que son los años de la radio, del diario barato y del cine, vemos el fascismo y vemos también el nuevo liberalismo conservador al Ortega y Gasset, para los que hablamos castellano. En los años 60 son los años de la televisión masificada, de la transformación de la industria editorial libresca, pero son también los años de la nueva derecha norteamericana y de la Nouvelle Droite europea de Alain de Benoist. Los años 90, que son los años de la televisión por cable, de la cultura MTV, los años donde empieza la conectividad social de Internet, son los años en los que hablábamos del neoliberalismo como pensamiento único. Y efectivamente, en el momento de las redes sociales también vemos una transformación en las derechas, porque efectivamente lo que pasa en todos esos momentos históricos es que los jóvenes construyen identidad sociocultural y sociopolítica vinculados con esta transformación de las industrias culturales, que tiene como clave pasar de que ellos sean receptores a que puedan ser consumidores activos y productores. Y eso las redes lo inmediatizan. Si a eso le sumamos que el discurso general de las nuevas derechas a nivel internacional era que estamos viviendo una etapa de dominio no dicho de un progresismo que finalmente sería un totalitarismo de lo políticamente correcto, la activación rebelde va para ese lado. La etapa argentina de esa activación fue el nexo que hicieron estos jóvenes entre el kirchnerismo como un progresismo que marcó a toda la democracia, porque nace con el alfonsinismo como construcción de sentido, tienen una serie de líneas en común. El juicio a los militares, el progresismo cultural, cierta tendencia al diálogo con la socialdemocracia como estética, y que sería continuada por el PRO como una falsa derecha, como unos progresistas en el closet. Entonces, en ese sentido, la radicalización de los jóvenes tiene mucho que ver con activarse rebeldemente contra ese estado de situación. Y acá me parece que hay que mirar un tema que es muy interesante, que es cuando Milei finalmente sedimente como un actor normalizado más del sistema de partidos, del sistema de representación, vamos a ver no solamente cómo la desafección de la que hablábamos antes pega, sino también cómo se puede generar una posible rebeldía juvenil contra Milei. Y creo que ahí hay que mirar muy densamente una línea de sentido, que es que el mundo de Milei, que nace entendiéndose a sí mismo doctrinariamente liberal libertario, incorpora en un proceso de fusionismo otras identidades, otras discursividades de derecha. Milei ha hablado de cuestiones valóricas en términos conservadores. Milei por momentos se ha referido al problema de la inmigración en términos de los nacionalismos reaccionarios. Milei tiene una posición culturalmente reaccionaria contra muchos procesos de las industrias culturales progresistas, si vos querés, el mundo de Hollywood, a el mundo de las encuestadoras, a el mundo del periodismo. Y me parece que ahí la constitución que se puede dar en torno a lo juvenil es que esos chicos que también se entendían a sí mismos como libertarios, pasen a incorporar una serie de valores aún más a la derecha. A mí me parece que en ese sentido hay que mirar siempre, que me parece uno de los exponentes que no hay que perder de vista, que es Agustín Romo. Es quien en general desde las redes sociales tiene esa narrativa más arraigada de ir transformando el libertarianismo en una expresión de una derecha reaccionaria. Me parece que parte de lo que se viene en lo juvenil es eso, lo cual no quita, por supuesto, que comience a haber oposición juvenil a Milei progresista, de centroizquierda, nacional popular. Digo, mirando el universo de las derechas, lo más importante hoy me parece ese tipo de radicalización. Interesantísimo, Martín. Hace tanto falta, la idea del programa es esta, es seguir discutiendo esto. Así que súper agradecidos los dos, ojalá en algún momento podamos charlar de nuevo. Te mando un abrazo muy grande de acá de El Laboratorio de Radiográfica. Silvano Pascuso, por supuesto, te abraza virtual y personalmente cuando se vean. Y yo te dejo un saludo muy grande y un agradecimiento muy grande. No, el agradecimiento es mío, muchachos. Ha sido un gusto charlar con ustedes. Saludos para ustedes, el equipo de la audiencia. Gracias. Era Martín Vicente, muy interesante, Silvano. Hay mensajes de oyentes. Gustavo pregunta cómo se llama el libro. El libro es una compilación de varios ensayos, entre ellos el de Martín Vicente. El libro
lo firma Pablo Semán como compilador y se llama Está entre nosotros. Se consigue fácil, no es un libro caro. eh, y más allá de algunos planteos eh, provocadores, es un libro interesante para leer, así como también hay algunas citas a Verónica Gago, que también es interesante para leer en esta línea de qué es lo que sucede por debajo en tiempos de nuevas derechas. Vamos a escuchar ahora al gran Piti Álvarez con Viejas Locas haciendo un temazo que es Aunque ya a nadie le importe. Seguimos en Radiográfica, en el 89.3 de la FM pueden sintonizar, también por los canales de YouTube, el canal de Radiográfica, se pueden suscribir, pueden enviar mensajes por YouTube, pero también lo pueden hacer al WhatsApp, que es mucho más sencillo, más directo, que es el 11 50 12 35 89. Silvano, es una fecha especial, han pasado algunas cosas en el mundo. ¿Qué tenés para decirnos a mí y a los oyentes? Bueno, hoy es 9 de junio. El 9 de junio de 1956, para la audiencia más joven, que quizás no conozca los acontecimientos que ocurrieron en la Argentina inmediatamente después del derrocamiento del general Perón, el 9 de junio de 1956 tuvo lugar en varios lugares de la provincia de Buenos Aires y también en la provincia de La Pampa, en la ciudad de Santa Rosa y en algún otro lugar del interior del país, un alzamiento cívico-militar de militares retirados y de militantes peronistas en la clandestinidad contra la dictadura del general Aramburu y el almirante Rojas, que por supuesto fracasó, que fue abortada y que derivó en el fusilamiento de 27 argentinos sin juicio previo en diferentes unidades del ejército y la muerte de varios civiles en los basurales de José León Suárez, que murieron fusilados a quemarropa por la policía de la provincia de Buenos Aires a las órdenes del comisario Desiderio Fernández Suárez. Uh-huh. Y acontecimientos que dieron origen al famoso trabajo de Rodolfo Walsh, Operación Masacre. Entonces yo no quería dejar pasar la oportunidad, primero, de recordar a cada uno de esos argentinos que murieron frente a un pelotón de fusilamiento o en medio de la basura y las ratas en José León Suárez, asesinados por criminales de lesa humanidad que nunca recibieron castigo judicial alguno, y reivindicar no solo la figura del líder del alzamiento, el general Juan José Valle, sino la de todos los oficiales y suboficiales del ejército que tuvieron en ese momento un acto de dignidad en defensa del pueblo y en defensa de la patria en un momento muy difícil. Entonces, honrarlos, recordarlos, tenerlos siempre presentes como modelo para el futuro. Y también dar cuenta de que a partir de ese momento, a partir de junio de 1956, comenzó la llamada resistencia peronista a los regímenes proscriptivos y dictatoriales, que va a durar 17 años largos y que va a culminar con el retorno del general Perón a la Argentina el 17 de noviembre de 1972. Entonces, decir que todo proceso tiene sus tiempos de evolución, sus fases, sus idas y vueltas, y que aquel 9 de junio comenzó algo que terminó 17 años después y que constituye una gesta del pueblo argentino de una enorme significación, una enorme hondura, que en tiempos como los actuales siempre
tenemos que recordar. Después también, aunque un tema bastante alejado de este, o no, la pelea entre Donald Trump y Elon Musk, que es todo un dato, ¿no? Porque demuestra con claridad el proceso de disolución interno que está teniendo el Estado norteamericano, las dificultades que Donald Trump tiene para llevar adelante sus proyectos y la emergencia de actores dentro del sistema capitalista que tienen, por un lado, un enorme poder de condicionabilidad sobre los políticos, sobre todo a nivel de imagen y a nivel comunicacional, y que están dispuestos, a como de lugar, a llevarse puesto no solo las instituciones formales de la democracia, sino también todos los mecanismos éticos, políticos y organizacionales que se le opongan. Me parece que una figura como la de Elon Musk, con las características que este sujeto tiene, tanto en lo personal como en lo ideológico político, que le esté pulseando al presidente de la antigua primera potencia más importante del mundo, frente a toda la población de Estados Unidos y ante los ojos del planeta completo, representa una imagen muy significativa de lo que está pasando hoy en el mundo occidental capitalista y que es como para tener en cuenta, porque si el discurso liberal demócrata hace 20 o 25 años decía que la democracia más consolidada, más estable, incluso hasta más progresista del planeta era la de Estados Unidos, los acontecimientos que se están viviendo en Estados Unidos están demostrando que esto, por lo menos hoy, ya no es así, y que el Estado norteamericano, en sus cimientos, en sus fundamentos, en sus concepciones filosóficas, éticas e institucionales, está en grave crisis, y que está siendo puesto en crisis no precisamente por las empresas tradicionales, las grandes multinacionales, las empresas industriales como la Ford, la Chevrolet, la ITT, sino por estos nuevos empresarios de las nuevas tecnologías que parecen ser los abanderados, como diría Milei, los héroes del futuro del capitalismo en Occidente, ¿no? Uh-huh. Hoy creo que Cristina tuiteó sobre esta fecha. También va a haber una actividad en el PJ sobre esto y es interesante un poco lo que veníamos charlando también, ¿no? Cómo no se encuentra esta etapa, ¿no? Con el Poder Judicial animándose junto con el Poder Económico y Mediático a proscribir a la persona que más votos tiene en el campo popular. Mira, Gervasio, yo creo que ahí, creo que lo puse por escrito en las redes sociales hace unos días, yo tengo la convicción de que están cometiendo un grave error en el siguiente sentido. A mí me parece que el presidente tenía claro que a Cristina había que derrotarla en las urnas, sobre todo en la emblemática provincia de Buenos Aires. Me parece que el gobierno, no digo que el gobierno no se ponga contento por la detención de Cristina, pero creo que el gobierno tenía la idea de derrotar a Cristina en las urnas. Uh-huh. Y yo creo que esa era una idea políticamente correcta, entiéndase, ¿eh? Esto no significa que yo esté a favor de Milei, ¿eh? Lo digo porque quizás después la audiencia lo tome a mal, pero en los tiempos que corren hay que aclarar. Pero sí creo que Milei estaba preparado para una estrategia electoral y sentía que a Cristina se la podía derrotar electoralmente. Y esto para el peronismo y para el kirchnerismo hubiese sido fatal. Ahora, creo que hay un sector del empresariado que es a quien realmente responden estos jueces, porque estos jueces no responden a la Casa Rosada, estos jueces responden a ciertos sectores del poder económico y de los medios de comunicación concentrados y las empresas tecnológicas, han decidido condenar a Cristina por una doble razón. La primera es porque
consideran que Milei no garantiza totalmente en el futuro sus intereses. Ven en Milei cierta endeblez, ciertas contradicciones y cierto tufillo a futura inestabilidad que no les gusta, y además porque consideran que la figura de Cristina es una figura que puede articular en torno suyo ciertos niveles de resistencia social al ajuste que están implementando. Entonces creo yo, es mi opinión, veremos si el tiempo la confirma o no, de que es en estos sectores donde se ha tomado esta decisión y que los jueces lo que están haciendo es, en última instancia, cumplir con el mandato de estos sectores empresariales del capital concentrado para meter la presa. Y esto puede que coloque a Cristina, como decíamos al principio, en el centro del dispositivo y le dé una nueva oportunidad, veremos si la aprovecha o no, para liderar el conjunto del campo popular desde un lugar que no sea electoral, sino que sea realmente político y estratégico. Es decir, que la rearticulación del campo popular no se dé en torno a una elección, sino que se dé en torno a un proyecto de resistencia. Si esto no ocurriera, vuelvo a mi hipótesis original de hace varias semanas. Lo que queda es una profundización del sesgo autoritario del gobierno, todos los datos están indicando que siguen ese camino, o un proceso de desarticulación del campo popular que es altamente peligroso para las posibilidades en el futuro más inmediato, ¿no? De lo que no hay dudas es que esto no depende solo de Cristina, sino que además hay que preguntarse en este contexto que se viene, cuál va a ser el rol de la CGT en su totalidad. La UOM llamó a un paro, AT Capital llamó a un paro, pero sin embargo tiene sabor a poco que frente a una situación así la respuesta sea de sectores minoritarios del sindicalismo nacional. Habrá que ver entonces si la detención de Cristina pone en discusión esto que vos planteás, cómo se reconstruye un modelo nacional, o si en realidad la discusión va a ser si Cristina puede presentarse a elecciones o no, y todas las especulaciones del caso. Yo me preguntaba también qué rol va a ocupar Axel a partir de la detención de Cristina, mientras veníamos viendo en los últimos meses una especie de guerra fría entre segundas líneas, ¿no? Entonces salía Tini Aleli a hablar barbaridades de Axel y el Cuervo a hablar barbaridades de la Cámpora, y Obianco diciendo va a haber unidad si aceptan las órdenes del gobernador sin chistar. El escenario pareciera ser que los pone a todos estos dirigentes en una situación donde deberían empezar a ser mucho más responsables de lo que eran hasta ayer, ¿no? Porque si, más allá inclusive de la figura de Cristina, tenemos un poder judicial que puede meter en cana a una dirigente de este peso, y la discusión es cuántos concejales, cuántos diputados, qué intendentes reeligen, quién quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando se vaya Axel, quién quiere ser presidente en el 2027. Si esa sigue siendo la discusión, sin dudas el poder económico va a estar de fiesta, mientras que, como vos decís, los sectores golpeados por las políticas económicas vamos a seguir estando y a profundizar una situación de acefalía total, en donde uno la sensación que tiene es que nada sirve, ninguna lucha sirve en la medida en que no haya solución política.
Me refiero a solución con una dirigencia que haya resuelto sus problemitas internos y construya una mayoría alrededor de todas estas demandas que se vienen planteando en estos últimos meses, ¿no? Quizás ahí veremos cómo se desarrolla, pero finalmente lo que está pasando en la militancia es que hay una sensación de que no hay conducción. Más allá de las orgánicas, de las verticalidades propias de cada orgánica, etcétera, me refiero a que empieza a haber una idea de que no hay conducción en términos de proyecto nacional, ¿no? Vamos a profundizar un poco y vamos a ser enfáticos. Primero, y esto lo digo a título personal, más allá de las diferencias que podamos tener con la conducción de Cristina, en mi caso son cada vez mayores, a Cristina en este trance hay que defenderla sin dudar. Porque cuando uno defiende a Cristina en este trance, está defendiendo un conjunto de valores, procedimientos y formas que hacen al fondo de la convivencia política en una sociedad democrática. Uh-huh. Entonces hay que ser firme en la defensa de Cristina ante la eventualidad de su detención, que es no solo ilegal, sino absolutamente injusta. Pero a la par, incorporando en esto a Cristina también, hay que volver a insistir, porque nosotros aquí hacemos militancia comunicacional, podemos decir, en este ámbito, hay que volver a insistir con la idea de que el electoralismo conduce a un callejón sin salida. Las elecciones deben ser la consumación de un proceso de construcción política previo. Y si la política y los dirigentes políticos del campo nacional popular, no solo del peronismo, no comprenden el reto estratégico que tienen enfrente, es decir, si no comprenden la amenaza que representa este gobierno libertario, con marcados síntomas de deriva autoritaria y represiva, si no disputan al interior de la sociedad una pelea política de largo aliento, no solo para frenar a este gobierno en su deriva autoritaria, sino para construir una alternativa, el fracaso colectivo de la sociedad argentina va a ser fenomenal. Y en esas condiciones, lo único que quedará frente a nosotros serán niveles crecientes de desazón, como decía Vicente recién, y posibles escenarios de violencia, sea institucional, parainstitucional o anárquica. Uh-huh. Por lo tanto, a mí me parece que la responsabilidad que toda la dirigencia política tiene hoy enfrente es la de construir con sentido estratégico y no, como decía Perón, con bueno gallinacio, ¿no? De corto alcance y baja altura. Vamos a escuchar a Los Ramones con Poison Heart y después venimos con entrevista a José Sbatella y vamos a charlar un poquito de fuga, blanqueos y lo que intenta el gobierno nacional, que es convertir más o menos en un paraíso fiscal a la Argentina. Bueno, seguimos acá en Radiográfica 89.3. Pueden seguirnos también por el canal de YouTube, en el canal de Radiográfica, por supuesto. Suscríbanse, porque si se suscriben, entran a un sorteo por un auto 0 kilómetro. ¿Sabías vos, Silvano? Y después se vende y con el dinero... hacemos un asado. Bueno, debemos nombrar, como corresponde siempre, a nuestro productor Claudio Maracita, que siempre está detrás de todas las grandes decisiones que se toman aquí. Y de las malas decisiones también, Y en control, Angie Moreno, también, que
es fundamental, como siempre se dice en estas cosas, para que nosotros estemos al aire y todo eso. ¿El 50% de la venta del auto? Es para Angie. ¿Escuchaste, Angie? Me resirve, dice. Está con nosotros ya José Sbatella en comunicación. Gracias, José, por atendernos. Aquí te saludamos de Radiográfica, Gervasio Muñoz y Silvano Pascuso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, aquí estamos. Gracias por atendernos. Quería empezar con algo muy de coyuntura, que es algo que el gobierno anunció que por el momento pareciera no ponerlo muy en práctica, pero sí que hay un discurso cada vez más predominante de hacer con tu guita lo que quieras, no importa de dónde la sacaste. ¿Hacia dónde crees que va el gobierno nacional con, no solo con el discurso, sino con las medidas que está tomando de desregular y quitar los controles de sumas muy importantes de dinero para inversiones? En la práctica, Ujú. Argentina hizo un proceso desde el 2010 al 2014 para hacer transparente el sistema de entrada-salida de financiamiento internacional, y eso la sacó de una lista gris en ese momento, que están todos los países que son opacos, como dicen ellos, respecto al origen de los propietarios finales de las masas de dinero que se mueven. Y eso costó 4 años de modificar la legislación y de que aparecieran en esos 4 años casos importantes de narcotraficantes que estaban operando. En un caso como Meyendorf, Álvarez Meyendorf, que era un colombiano que venía a lavar en la Argentina Ujú. y cae detenido acá y es extraditado luego a Estados Unidos, que lo habían pedido de allá porque los colombianos jefes de creo que el cartel de Cali era una cosa así. Y después en la Argentina surgió también con ese proceso de encontrar retinas finales, apareció un tal Salvatore, un abogado que era el abogado de los narcos en Argentina, de los distintos grupos, incluso de Medellín, pero les cobraba con mercadería, se transformaron en narcotraficantes, y ese sí amenazó jueces y demás, pero estuvo detenido por el proceso de que aparecieron más de 200 empresas que tenían el terminal en el manejo de este abogado y de sus empresas, tenía hasta cine, películas hizo y demás. Bueno, esa aparición de todo ese universo que lamentablemente no se hizo demasiada difusión, o se filtró porque no le interesaba a determinados sectores políticos que apareciera esa información, producto del desmanejo justamente del origen y el destino de los fondos internacionales que interesaban a la Argentina. Ujú. Y bueno, eso terminó con Salvatore detenido y luego murió en la cárcel, pero todo eso tenía que ver con que el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que Sí. se crea justamente por una razón histórica a nivel mundial, que es que los sectores dueños de las actividades en blanco, legales, digamos, dentro del capitalismo, tenían una competencia internacional muy fuerte de las masas de dinero de los ilícitos, de Claro. traficantes de armas, de drogas. Entonces inventan un sistema de transparencia. Eso es lo que está cayendo en la Argentina en este momento. Si uno tiene que hacer un análisis, porque todo lo que hicimos, todo el proceso ese como funcionario del Estado, tuvimos que hacer cursos de evaluación de países para ver quién era y el que no, y ese análisis se sigue haciendo a nivel internacional. Argentina hoy, si fueron la última revisación del GAFI terminó para el año 2023,
este año, a fin de año, tiene que venir de vuelta una evaluación de pares, se llama así, porque son los funcionarios de otros países que vienen a evaluar, Ujú. y la lógica argentina, con esto que está haciendo de eliminar la averiguación de los destinos de los propietarios finales de estos manejos, vamos de vuelta a la lista gris. Esto, es decir, para empezar, ¿no? Es decir, ¿y esto qué efecto tiene? Porque uno dice, ¿cuál es el daño? Y el daño que Argentina paga, hace rato que paga, pero va a pagar mucho más las transacciones con Argentina, y hay sectores que van a fugar su dinero, naturalmente, además porque, digamos, lo hacen porque no hay confianza en el esquema del horizonte de futuro, Ujú. van a fugarlo porque es un dinero que no, vamos a decir, va a ser cuestionado el origen que viene de las ganancias de Argentina en los países que tienen Claro. estándar financiero internacional. O sea, si vamos camino a eso y vamos camino, sí, ¿por qué? Porque nuevamente va a aparecer el riesgo de los narcos operando en la economía argentina, mucho más libremente, y eso, por ahí, es una cuestión que a nivel de la difusión no se nota, porque no interesa que se note, porque frena, vamos a decir, los negocios normales, favorecen las digamos, componendas, se favorece el intento de la cooptación de funcionarios y aparece la coima generalizada, se genera un deterioro de la vida institucional e incluso del funcionamiento de la democracia, digamos. Sí, La democracia pasa a ser filtrada por el poder económico, pero no de los dueños del capital, vamos a decir, en blanco, de los otros, que son mucho más peligrosos, y terminan deteriorando, digamos, la convivencia política, digamos. Eso Sí. es lo que pasa, que eso no tiene una medición, vamos a decir, directa, ¿no? Es decir, eso se nota en la vida y en los delitos que se van cometiendo y los sueños. Es decir, Escobar Gaviria, por ejemplo, en Colombia, pintaba para ser presidente, Ujú. que era uno de los dueños de uno de los carteles allá. Sí, sí. Así que, bueno, eso es lo José, que viene, digamos. Sí. José, de acuerdo Sí. a esto que planteabas de la creación del Gafi, ¿vos crees que hoy en Argentina los dueños de los grandes capitales en blanco realmente están preocupados por estas medidas, o esos grandes dueños del capital también tienen otras actividades ilícitas en donde pueden llevar adelante, en donde les puede beneficiar también esto? Para la experiencia que tuvimos que hacer, lo que nos tocó el proceso de evaluación de la Argentina es un país generador de dinero de evasión tributaria, digamos. Ujú. Es decir, la estructura económica de Argentina, el primer delito, incluso hubo una discusión fuerte, porque a nivel internacional hay los sectores de evasores mundiales Sí, no pagan impuestos, presionan para diferenciar el dinero sucio del dinero ilícito, digamos, ¿no? claro, El dinero sucio ellos lo llaman, que es el que viene de la evasión tributaria, pero convalidan la evasión tributaria como una cuestión no tan mala, como exacto, fuera el tráfico de armas, de drogas o secuestro de personas, todo eso. Entonces, claro. eso culturalmente presionan para que eso es un vivo, y Milei es una expresión de esa situación. Los son héroes, los evasores, digamos, Sí, ¿no? los evasores ricos, los evasores pobres Claro, no. claro. Sí, los evasores y los evasores, cuanto más héroes son, digamos. Sí, Entonces, esa visión la verdad que no, era inimaginable que apareciera tan brutalmente en la Argentina, ejerciendo el poder del Estado, ¿no? Y como presidente. Pero eso es una discusión que se va saldando porque es considerado penal
en varios ya, digamos, estados. Nosotros teníamos, antes no había penas, había sanciones administrativas y multas, pero Argentina metió en la ley penal asociada a toda una visión de que el delito que ahí no es un delito sucio, así diferente de los otros, por la masa de dinero que es, la fuga de capitales, digamos, y la distorsión que produce, porque obliga a eso, a que el resto que no está en eso, está obligado a abrir. O sea, claro. Y sin es embargo... es un elemento de competitividad. Sí, sin embargo, más allá de la locura del blanqueo que plantea el gobierno de Milei y Caputo y Sturzenegger, sin embargo la Argentina tiene hace unas décadas, ya se podría decir, una tradición de votar blanqueos en el Congreso, ¿no? Que creo yo no es ni más ni menos que una señal a aquellos que fugan de que quizás este año no, o el otro, o quizás el otro, todo eso que fugaron lo puedan traer sin ningún tipo de consecuencias como debería tener, ¿no? La fuga. Y eso pasó en todos los gobiernos, desde la vuelta de la democracia, ¿no? ¿Es realmente una herramienta para recuperar dólares o es una herramienta para que no se fugue guita? En realidad, el blanqueo perdona solo el ilícito de evasión. O sea, lo absurdo es que la evasión se va acumulando en dinero negro y en Argentina se va afuera y opera como un dinero internacional luego cuando vuelve a entrar. Entonces, esto que se llama carry trade, Sí. Lo hacen como un ejercicio natural, digamos. Si consiguen un espacio de poder para hacer un dólar a precio que se mantenga estable y pueden tener el dominio del sector financiero con tasas de intereses que le ganan a la inflación, digamos, y mantienen el dólar, vienen con dólares, cambian a pesos, ponen a la tasa de interés y luego vuelven a comprar con ese dólares y se los llevan. Y se los llevan. Es decir, ese es un negocio internacional que hay objetivos. En cada momento el capital internacional tiene países. Argentina es reiterativo en eso. Entonces vienen los capitales, ingresan, hacen ese negocio y por la inestabilidad política que se plantean, porque están asociados a los ajustes, saben que se van a ir. Entonces, la diferencia, por ejemplo, con burguesías que pueden hacer estos negocios como Brasil, por ejemplo, es que Argentina se fuga la plata. Es decir, la burguesía argentina es parasitaria, no es industrial consecuente, digamos. Su acumulación se va afuera. Entonces, esto es un problema en el largo plazo, porque es un sector que uno no puede considerarlo como un sector nacional, digamos, ¿no? La mente está para sacar el capital y hacer esa especulación, y no le interesa una acumulación de poder que podría ser en factores de industrialización, claro. de importación. Le interesa la renta y cuando la tiene la saca. Entonces, es parte de las soluciones, de las discusiones que uno tiene que tener en la acción política para ver con qué masa de aliados uno puede iniciar un conflicto por modernizar el país o tener actividades industriales y demás. Hay que funcionar el estado de las clases que tienen el poder económico, digamos. Que si no están en eso, es muy posible que sea secundaria su participación en una alianza, porque en realidad no sirven, digamos, son una carga. José, mucho gusto, Silvano Pascuso te habla.
Mucho gusto Bueno, conocerte. ¿qué tal? Quería volver un poquito hacia atrás, cuando hiciste mención Sí, al caso de Colombia y al caso de Escobar Gaviria, sí, de Pablo Escobar, en realidad. Porque una de las cosas que venimos discutiendo aquí en el programa es la posibilidad de que en el futuro, dentro de la Argentina, comiencen a operar factores de poder, por ejemplo el narcotráfico o el delito organizado, y esto sí, produzca a caballo de la crisis social y de la desafección democrática de amplios sectores, que como se está viendo no están concurriendo a votar y se apartan de la vida político-institucional, que a caballo de todo este tipo de medidas de liberalización financiera, estos sectores lo aprovechen para acumular poder interno y disputar políticamente el control del Estado. Entonces, lo que quería sí. consultarte es cómo ves vos los pasos que habría que dar para comprometer por lo menos a la dirigencia del campo nacional y popular y a los diferentes sectores organizados que lo componen, para realizar una campaña fuerte de esclarecimiento y de información, por lo menos en la base, que pueda prever o de algún modo ralentizar este proceso, porque la verdad es que es un peligro que está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Bueno, exactamente. El tema es que lo que se disputa en los barrios populares o en los lugares de clase media, digamos, al joven. El joven con rebelde o con inquietudes tiene dos caminos. Si puede canalizarlo vía la militancia política o el compromiso social, o en el barrio lo pelean como soldados soldaditos de los narcos dominantes del barrio, digamos, ¿no? El tema esa es la disputa. En los colegios secundarios de los barrios populares aparece la oferta de ser soldadito, y la capa media en su visión política, digamos, de que la vieja criolla, van a ver que se le disputan sus hijos en función de que no está mal visto, digamos, el dealer en un barrio porque es el que tiene más plata y junta más chicos cerca de ellos y más chicas. Entonces, ese modo de insertarse en lo económico no es la evolución, digamos, de un estudiante que tiene que digamos, progresar en el trabajo en blanco. Le aparece una competencia desleal en la calle y disputan el control de los barrios, digamos. Entonces, el militante político de un barrio popular sabe perfectamente que están los narcos disputando y él tiene que disputarle al narco la cabeza de los chicos de la zona, digamos, ¿no? Entonces, esto se ve en los países que han tenido, México, en Colombia, como una cuestión problemática, porque es una pelea de destino que hace la juventud. Entonces, lo que hay que avisar y alertar que eso, la liberalización que está promoviendo esta de los controles y demás, también, digamos, pone en crisis las fuerzas que tienen que controlar esto, las policías, no solo los jóvenes. Entonces, es otra sociedad la que se plantea. Y otra forma de lucha política también, porque hay que disputar con esos sectores el control del Estado. Entonces, es un mundo distinto al que aproximadamente se puede llegar, y en la democracia lamentablemente empieza a ser cuestionada como un funcionamiento normal. Entonces, hay que ver cómo quedan después los procesos políticos. No es una cuestión que pase sin daño. Y esto hay que alertarlo, digamos. Después puede quedar que uno es pájaro de mal abuelo, pero no se ve una conciencia clara de que esto esté pasando. Y hubo tiempos en que
Eh, yo, yo participé cuando se intervino la policía de la provincia de Buenos Aires, Ujú. que estuvo ahí a Gañán y Sí, demás, y sí. lo que decían los oficiales que quedaron, porque se lo empezaron a los comisarios, pero para abajo habían quedado, Ujú. era que en la provincia de Buenos Aires no venían los carteles porque eran ellos. Claro. Entonces, a ese mundo no nos quieren volver a meter de prepo, ¿no? Entonces, Sí. eso habría que difundir más las cosas que se hicieron bien, digamos, ¿no? Esa intervención fue una visión que lamentablemente después no continuó, pero lo que se vio ahí fue fuerte, digamos. Estaba un control político, el ente regulador del delito, decíamos nosotros. Muy buen nombre. Así que, pero bueno, ese es el mundo que nos lleva. Ujú. Lamentablemente, yo lo que puedo y los que hemos vivido estas cosas tendríamos que tener. Está Marcelo Saín, por ejemplo, ahí, que estuvo Ujú. dando Sí, vueltas, sí. todas estas cuestiones, que son las que quedan en riesgo con la política esta de regulación del control del delito, ¿no? Ujú. José, muchas gracias por el tiempo. Hablamos con José Sbatella, es economista docente y estuvo además a cargo de la UIF. Muchas gracias y ojalá pronto estemos de vuelta en contacto. Gracias por el tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Buen Hasta lunes. luego. Chao, chao. Amigos, amigas, estamos en perfectas circunstancias para despedirnos de la radio, de nuestros oyentes. Hasta el próximo lunes. ¿Te parece bien, Silvano? Así es. Nos vamos a ir con esta canción que no sé cuál es, pero seguramente nuestra operadora Angie Moreno lo tenga súper claro. Ah, Sí, pero antes de irnos debemos decir, Patria. vamos a darte. Agárrate, Catalina, la violencia. Temazo. Buena semana, adiós.